La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, en Costa Rica, el promedio nacional de desempleo es del 10%, pero se multiplica 7 veces cuando se trata de la población con algún tipo de discapacidad. Son aproximadamente 162,000 personas sin trabajo. Es una población a la que nosotros ya veníamos identificando desde hace tiempos como una de las poblaciones con más necesidad por ser atendidas. En realidad ninguna empresa privada está haciendo alguna acción afirmativa hacia esta población. Mitos, barreras físicas, discriminación le impiden a las personas con discapacidad mostrar sus habilidades para el trabajo y permanecen fuera del mercado aunque deseen obtener un empleo. Ya estoy muy agradecido aquí, trabajar en Constructora Meco, 1 año, 2 meses de trabajar, porque es mi primer trabajo de verdad, porque llevo años luchando, de todo lado de San José, dentro o fuera de área, para poder trabajar bien, pagar dinero de la casa, la luz, el agua, la ropa. También le debo dinero a mi familia, por si necesita, yo, porque yo estoy luchando mucho. La Universidad Nacional, el Ministerio de Trabajo y algunas empresas privadas visionarias están dando los primeros pasos en el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad. Esto favorece al país en muchos sentidos. Cuando nosotros decimos 4 colocaciones, para nosotros es un éxito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto incide directamente en la autoestima, en el empoderamiento y en la incorporación real a la económica del cantón, la economía del cantón de una persona con discapacidad. Además, su familia se ve impactada también a favor, ¿verdad? Se da el asunto de que las personas, los facilitadores y cuidadores, pues también puedan rehacer su vida, ¿verdad? Esta noche en Una Mirada conversamos sobre el empleo y las personas con discapacidad. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre desempleo, pero el desempleo de las personas con alguna discapacidad en Costa Rica, porque es un tema realmente preocupante. En Costa Rica el desempleo general ronda aproximadamente el 10%, o sea, cerca de 250,000 personas no tienen trabajo. Y según el censo del 2011, hay cerca de 297,000 personas entre 15 y 24 años con alguna discapacidad que viven en Costa Rica, de las cuales más de la mitad no tienen trabajo. Esto es realmente un número preocupante, es todavía más delicada la situación fuera de la zona urbana y por eso hoy vamos a hablar de este tema aquí en Una Mirada. Nos acompañan en esta oportunidad Magali Madrigal Lizano, quien es académica del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional y quien trabaja en el programa Redes Locales de Intermediación y Empleo para Personas con alguna discapacidad. Bienvenida, Magali. Muchas gracias. También nos acompaña Rosa María Quiroz Rodríguez, quien es del programa Empléate del Ministerio de Trabajo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Además nos acompaña Pedro Bermúdez Castillo, quien es funcionario de cobros de COPE Servidores. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Además está con nosotros Milagro Corrales Chacón, quien es gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de COPE Servidores. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Antes de empezar a conversar sobre este tema, vamos a compartir con ustedes la historia de Ernesto, quien es una persona con discapacidad auditiva que trabaja para la empresa MECO desde hace 1 año y medio.
Él es parte de un exitoso programa desarrollado por esta empresa de inclusión laboral. Mi nombre es Ernesto Alonso Gómez Camiero, tengo 29 años de edad y llevo 1 año, 2 meses de trabajar aquí en Plantel Santana. Mi puesto de trabajo es 2 puestos, uno de etiquetador de datos en bodega y ayudante de bodega. En realidad ha sido una experiencia nueva, pero a la vez agradable porque le ha permitido a uno explorar nuevas habilidades o aptitudes que uno tal vez no sabía que tenía. En realidad con Ernesto pues tampoco voy a decir que ha sido del todo tan complicado, porque Ernesto es una persona que su discapacidad auditiva solamente no le limita pues otras muchas aptitudes que tiene, ¿verdad? Entonces en realidad él ha sido una persona que aprende rápido y que no ha tenido mucho problema para adaptarse a las diferentes tareas que le hemos asignado. Ya que ellos entienden que yo tengo problemas de auditivo, porque yo soy sordo oyente, pero de auditivo, formas de lenguaje, la más difícil, y abro despacio para que ellos, bueno, mis compañeros de Plantel Santana entiendan mejor. Esta es mi situación, porque es difícil. Ahora ya gracias a mis compañeros que sientan perfectamente lo que yo hablo. Todo el grupo, tanto de bodegas o almacenes como el resto de personal del plantel, han sido muy adaptables a la situación, y Ernesto es una persona que en realidad también tiene una empatía especial que eso le facilita mucho su inclusión en los grupos laborales y sociales. Entonces ha sido relativamente fácil, o sea, no ha sido tan difícil su inclusión dentro del ambiente laboral de acá, del plantel. Entonces, ya estoy muy agradecido aquí, trabajar con Constructora Meco, 1 año, 2 meses de trabajar, porque es mi primer trabajo de verdad, porque llevo años luchando, en todo lado de San José, dentro o fuera de área, para poder trabajar bien, pagar dinero de la casa, la luz, el agua, la ropa. También le debo dinero a mi familia, pues si necesita, eso yo, porque yo estoy luchando mucho. Así soy yo. Como vimos, la historia de Ernesto no ha sido fácil. Él habla de que es su primer trabajo, que le costó muchísimo, y es la realidad de aproximadamente 162,000 personas en Costa Rica según el último censo. Estas personas se agrupan en un 54% de personas desempleadas. Es un número que es 7 veces mayor que el promedio nacional. Realmente preocupante, puesto que en un país donde proclamamos buscar una mayor inclusividad, un respeto de los derechos humanos de las diferentes personas, un número tan alto realmente debería ponernos a pensar, ¿no es así? Sí, definitivamente estamos en un momento donde lo que queremos es unificar esfuerzos en las diferentes instituciones que están trabajando el tema, y nos hemos dado cuenta que hay esfuerzos aislados, que una institución está teniendo una iniciativa en un tema. Precisamente eso ha sido uno de los avances principales que hemos tenido en el 2015, que nos hemos sentado a conversar. En uno de los últimos talleres que tuvimos con Naciones Unidas, el Ministerio de Trabajo y OIT, el reporte de inclusión que se daba era de 410 personas para el año pasado, lo cual es una cifra pues bastante buena, según los datos que teníamos de años anteriores, ¿verdad? Entonces los esfuerzos se están haciendo, y sin embargo, a pesar de ser 410 personas, pasa a ser una cifra mínima con respecto a la respuesta que hay que dar al desempleo de personas con discapacidad. Yo sí quisiera tal vez... Sí, gracias. No, definitivamente coincido plenamente con lo que está diciendo la compañera Magali, pero también aquí no todo está tan oscuro, por decirlo de alguna forma. Actualmente nosotros contamos con una gran iniciativa que fue precisamente la implementación o el desarrollo de un programa que se instaló dentro del Ministerio de Trabajo como una gran iniciativa,
y actualmente la desarrollamos dentro de la Dirección Nacional de Empleo, que es el programa Empleate. Empleate atiende jóvenes en un rango de edad de 17 a 24 años. Estos jóvenes no estudian, no trabajan, se encuentran en estado de vulnerabilidad, o sea, en rangos de pobreza o pobreza extrema. Y el programa cuenta con 3 grandes modalidades. Una que se llama Avancemos Más, que está diseñada para muchachos que son bachilleres de colegio. Una segunda modalidad que se llama Por Mí, que está pensada para los muchachos que tienen la primaria completa o la secundaria incompleta. Y una tercera modalidad que surge a partir del 2011, que se llama Empleate Inclusivo. En Empleate Inclusivo nosotros atendemos población en un rango mayor de edad con discapacidad. Ya pasamos de los 24 a los 35 años de edad. Gracias a este programa es que precisamente ahora podemos tener una experiencia exitosa en cuanto a capacitación en áreas técnicas e inserción laboral, como es el caso de nuestro querido Pedro. Pues sí, precisamente ahora quisiera que compartamos un poco con Pedro su historia. Cuéntanos, ¿de dónde eres, Pedro? Okay. Yo vivo en Heredia, Santa Cecilia de Heredia. Ahorita estoy, gracias a Dios estoy laborando en lo que es Copeservidores, pero en sí el proceso sí fue un poco, ¿verdad?, extenso, fue un poco largo, fue inclusive en ocasiones muy duro, ¿verdad? Es una situación que se está viendo a nivel nacional, como ya lo han estado comentando, y realmente, ¿verdad?, también tiene que ver mucho con lo que es el paradigma, ¿verdad? Las personas creen, algunas, que las personas con discapacidad los trabajos tienen que ser diferentes, se tiene que dar diferente adaptación, y realmente la discapacidad se encuentra en la mente y no en la parte física. Entonces ya ha sido un trabajo arduo, duro, ¿verdad? De espera, de paciencia, de perseverancia. Sin embargo, ¿verdad?, la lucha por tener algo mejor, algo distinto, ¿verdad?, lo que lo motiva a uno, ¿verdad?, a siempre levantarse, a siempre dar más y más, ¿verdad?, a darlo todo para ver si en algún momento, algún día, ¿verdad?, se da esa oportunidad de incursionarse en el campo laboral. ¿Cuál es el tipo de discapacidad que vos tenés? El nombre se llama hemiparesia del lado derecho. Es parte de lo que es un problema motor del lado derecho, de movilidad parcial. Yo tengo movilidad, pero digamos ciertas cosas, mover los dedos, puedo tomar objetos, pero hasta cierto peso, pero más que todo es del lado derecho. Y esto de alguna forma, aparte del asunto laboral, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Te significó en algún momento no poder realizar algún sueño, o vos dijiste aquí yo voy para adelante para cumplir las cosas que yo quiero hacer en la vida? Sí. Al principio, cuando uno es pequeño, ¿verdad?, en la adaptación de lo que uno pasa como adolescente, como, ¿verdad?, de lo que ya normalmente sufre un adolescente, conllevar o tener que, ¿verdad?, asimilar eso, al principio es un poco duro. Gracias a Dios siempre conté con el apoyo de mi familia, igual tuve amistades que lo apoyaron a uno significativamente, y yo siempre cuento la anécdota desde que yo era muy pequeño. Y un día me pregunté, por ejemplo, con el asunto de amarrarse los zapatos, los cordones de los zapatos. Yo siempre pedía ayuda, yo estaba como con 5 o 6 años, y yo dije, no, yo tengo que buscar la manera de hacerlo por mí mismo, porque el día de mañana voy a estar solo, el día de mañana no quiero depender de alguien, el día de mañana quiero valerme por mí mismo. Y desde ahí, ¿verdad?, empezó todo el proyecto, todo en sí, ¿verdad?, el esfuerzo día con día. No ha sido nada fácil, como le digo. Claro. Pero siempre, ¿verdad?, eso me ha motivado, me ha impulsado a seguir adelante. He tenido obstáculos, ¿verdad?, como toda persona, inclusive tal vez un poquito más, pero siempre deseé y siempre anhelé no quedarme en el lugar donde estaba. Yo decía, o sea, los sueños existen, y si los sueños existen es para cumplirlos. Y el peor obstáculo es el de uno mismo, que uno mismo se limita. ¿Y cómo hiciste para superar esas diferentes barreras que empiezan incluso desde la familia, la comunidad, el estudio, y finalmente que te fueron preparando de alguna manera para finalmente enfrentar el mundo laboral, donde, como vos contaste y como nos contó el otro testimonio, no es fácil para nadie? Sí. Bueno, como te explicaba, gracias a Dios, en un principio siempre conté con el apoyo de mi familia. Nunca fui como apartado ni discriminado en los círculos, ¿verdad?, en el colegio, escuela y demás. Obviamente siempre hay personas, ¿verdad?, que tal vez lo catalogan a uno, lo etiquetan, lo señalan, tal vez personas que no lo conocen a uno. Siempre fue un poquillo ahí difícil. Gracias a Dios, en la parte intelectual, bueno, obviamente ahí siempre he dado lo mejor.
siempre fui en la escuela y en el colegio, ¿verdad? Con notas excelentes, con primer promedio y demás, ¿verdad? Porque mi mentalidad siempre fue eso, o sea, en la medida donde estaban mis posibilidades, hacer todo lo posible. Si el día de mañana no iba a obtener lo que yo deseaba, ya se lo dejaba en manos de Dios, pero de mí, yo me había propuesto a dar lo mejor de mí mismo para superarme cada día. Como te digo, o sea, obviamente uno pasa por etapas, hay momentos de sequía que uno dice, por más que me esfuerzo, yo no veo el fruto, pero es como una semilla que se va sembrando y que ahí usted aparentemente no ve que sucede nada en los principios meses, pero así como la semilla poco a poco va dando fruto, dando fruto, y cuando da fruto en abundancia y fruto de calidad. Entonces yo siempre lo he comparado con una semilla, ¿verdad? Yo decía, voy sembrando semillas en todos lugares, voy dando lo mejor que se pueda de mí mismo, voy sembrando una huella, voy dejando lo que es una huella a nivel, ¿verdad?, familiar, a nivel de comunidad, y que Dios se encargue de lo demás. Y una de esas huellas las estás dejando en Cope Servidores, ¿verdad? Así es, bueno, qué dicha poder estar aquí compartiendo el testimonio de Pedro y el testimonio de nosotros como entidad financiera. Sin duda alguna, Cope Servidores, partiendo de ese programa social que ha venido defendiendo en los últimos años con muchísima fuerza, decidió participar también del programa Empléate, que bien mencionaba doña Rosa, y a través de la red de empresas inclusivas es que abrimos el panorama y entendimos que es deber de toda empresa empezar a dar oportunidad a personas como Pedro. En Cope Servidores hoy tenemos 10 personas en total, 10 personas que han venido a hacer impresionante su trabajo, pero también a ser un embajador y un ejemplo para quienes le conocemos. Historias como la de Pedro que nos dicen que los retos o los desafíos o las limitaciones realmente están en la mente, es un impulso y un motor para decir que todos podemos y debemos también hacerlo. Y muy importante también el punto de tratarlo como uno más, porque es uno más. A Pedro se le exige igual que a cualquier otro de sus compañeros. A Pedro se le demanda incumplimiento de metas igual que cualquier otro de sus compañeros. No se tienen consideraciones adicionales por su nivel de discapacidad, porque bien lo dijo él, la discapacidad está en la mente y nos ha venido a demostrar que está para dar muchísimo más en la organización. Sí, un ejemplo realmente importante a seguir. Ahora, ojalá hubiera más empresas como Cope Servidores, pero me imagino que desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo no es tan fácil abrir puertas como esa. Sí, para nadie es un secreto que nuestro país no está todavía educado o no tiene una cultura tan abierta como uno desearía, ¿verdad?, en temas de inclusión laboral de población con discapacidad. No obstante, sí existe una gran red de apoyo, ¿verdad?, como bien lo dice Milagro, en el sentido de que existe la Asociación Nacional, la Asociación de Empresas Inclusivas, donde ahí poco a poco van entrando empresas con ese interés, ¿verdad?, que llama la atención. No es lo mismo que un técnico, como digo yo, hable con los gerentes de las empresas, sino que entre ellos mismos se hablen. Claro. Se cuenten su experiencia, cuál ha sido la experiencia que tiene su empresa, claro. ¿Por qué usted me recomienda contratar a una persona con discapacidad dentro de su organización? ¿Qué es lo que sumó esta persona a su organización? ¿Qué tipo de incluso de adaptaciones, de mejoras tengo yo que hacer? El empleador tiene muchas preguntas, pero para eso estamos precisamente todos los que estamos acá en esta mesa, o sea, todos nos juntamos, somos una red de apoyo, todos nos ayudamos precisamente para poder lograr el objetivo común, que es la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero de una forma exitosa. Sí. No es que hoy lo contratan, dentro de 15 días ya está fuera de la empresa, sí. No, es una sostenibilidad en el tiempo, como bien lo vimos en el primer video. También es importante hablar que existe un mito con respecto a las personas con discapacidad y el éxito para emplearse positivamente o exitosamente en un puesto de trabajo. Entonces, hablamos muchísimo del facilitador laboral y hablamos de procesos. Si yo, empresario, pienso que si contratar a una persona me va a implicar un problema y yo llego y dejo a la persona ahí, prácticamente la tiro, ¿verdad?, porque quiero ser una empresa inclusiva y no llevo a cabo un proceso, pues claro, se refuerza aquel mito y aquel paradigma, ¿verdad?, y aquel estigma de que no sirven para un trabajo. Entonces también hablamos muchísimo de los procesos, ¿verdad? Y curiosamente desde el proyecto de la Universidad Nacional iniciamos pensando que el empresario o la empresa más bien privada no quería contratar personas con discapacidad.
Y a estas alturas del proyecto, que empezamos desde el 2008 hasta la fecha con 2 proyectos diferentes, nos hemos dado cuenta que ha sido la empresa privada la que está asumiendo, ¿verdad?, el reto de contratar personas con discapacidad, y mucho ha funcionado esto. En las capacitaciones llevamos a COPE Servidores, llevamos a MECO, y que sea el propio empresario que tenía muchos temores, muchas dudas, y que cuente su propia experiencia como un valor agregado. Precisamente en aras de romper un poco con esos mitos y de compartir experiencias positivas en esta materia, es que estamos desarrollando este programa. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con una mirada. Quédese con nosotros, por favor. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema del desempleo en personas con alguna discapacidad en Costa Rica, porque hay cientos de personas deseosas de aportar a la sociedad, de desarrollarse, y pues topa con una serie de mitos en todas partes, en las familias, en las comunidades, pero también en la parte patronal, que es importante trabajar para que todos y todas pues tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse. Pedro, cuando usted empezó a buscar empleo, ¿cuál fue el principal mito o el principal obstáculo que tuvo que enfrentar? Sí, siento yo que las personas tienen un paradigma, ¿verdad?, de que no van a poder, de que lo etiquetan, de que lo catalogan, de que tienen que invertir mucho sobre esa persona y de que eso va a conllevarles bajar la producción de la empresa. Entonces siento yo que es el paradigma o el primer obstáculo, el primer mito, ¿verdad?, que las personas piensan, algunas. Sin embargo, bueno, a criterio personal, yo extravaloré la oportunidad que se me fuera a brindar y yo quería ser una persona revolucionaria. El demostrarles de que no implica de que va a ser ningún cambio a nivel perjudicial a la empresa, sino por lo contrario, que va a tener un valor agregado a dicha empresa, porque de antemano no le dan ni la oportunidad de demostrarlo. Ese era el problema, de que si uno dijera, bueno, le vamos a dar 3 meses de capacitación, 3 meses de prueba, y ya después depende de su desempeño si se queda o no, pero no era ni eso, simplemente decían, ¿verdad?, bueno, ahí lo vamos a estar tomando en cuenta, cualquier cosa estamos en contacto, pero no le dan a uno ni esa oportunidad. Entonces yo decía, si a uno no le dan la oportunidad de demostrar que puede, ¿cómo realmente uno va a ser diferente a los demás? Sí, el principal obstáculo está en la mente de las otras personas. Las principales barreras son las actitudinales, ¿verdad? Cuando hablamos de discapacidad, yo siempre le digo a la gente que Pedro tiene una deficiencia motora, pero la discapacidad está en el entorno, que le impide que él se desarrolle como cualquier otro ser humano. Entonces siempre le digo a la gente, usted pierde el sueño en la noche pensando en la gente con discapacidad, no porque no tengo un familiar, no porque no es mi realidad con un hijo, con un esposo, con un familiar cercano. Bueno, precisamente nosotros, los contextos, somos los que imponemos barreras o nos convertimos en aliados para eliminar barreras en las personas con discapacidad, pero está catalogado que las principales barreras son las actitudinales. Yo, compañera de Pedro, pienso que él no es capaz. Yo, jefa de Pedro, pienso que él no es capaz. O totalmente lo contrario. Entonces, abro posibilidades. Y no es solo un asunto de igualdad, sino de equidad. Cuando yo le proveo a él lo que él necesita como empleado, puede hacer que en COPE Servidores él tiene la deficiencia, donde quiera que él esté la tiene, aquí en China, donde sea. Pero dentro de su ámbito laboral, si le ofrecen todo lo que él necesita, ahí él no tiene una discapacidad. Tiene la deficiencia, más no la discapacidad. Entonces, toda la sociedad, todas las personas que tienen o no una deficiencia, insisto, somos promotores de barreras o somos aliados en contra de las barreras.
Exactamente. Es ahí donde precisamente los empleadores son aliados también en todo este proceso porque lo vemos de una forma integral. Cuando recuerdo hace como unos 6 meses que un empleador me dijo, Rosa María, pero ¿cuánto me va a implicar a mí tener una persona en esas condiciones en mi empresa? Y le dije yo, no le va a implicar más nada que una actitud positiva, como cualquier otra persona que requiere una oportunidad para demostrar que sí puede y sí sabe hacer lo que usted le ponga a hacer, de acuerdo al perfil que tenga, usted se va a dar cuenta que efectivamente lo único que requerimos es una oportunidad de trabajo todos, no solamente la población. Claro. Y es ahí entonces donde se da también con éxito, ¿verdad?, la inclusión laboral de otras personas en otras empresas, como es el caso, por ejemplo, de la Pizza Hut. La Pizza Hut es un socio estratégico dentro de este programa Empleate. Definitivamente la apertura que ha tenido esa empresa ha sido del 100%. Ellos no se han negado absolutamente nada en la contratación de la población. Es una empresa que se sienta con nosotros, pregunta, consulta, averigua, hace muchísima capacitación a lo interno de su empresa precisamente para sensibilizar a todas aquellas personas que vayan a tener el contacto directo con la población que vaya a ingresar. Y en el caso de Pizza Hut fue una empresa que hace 2 años iniciaba con muchísimos temores, ¿verdad? No sabían por dónde empezar. Y sin embargo, la actitud de la empresa fue la que permitió, ¿verdad?, abrir paso y avanzar. Aquí tal vez destacar y reforzar las palabras que recientemente nos acaba de indicar Rosa María. Es interesantísimo cómo el acompañamiento que uno, empresa, recibe de parte del Ministerio de Trabajo a través de estos programas y de la Universidad Nacional es muy valioso, porque uno sí tiene los temores. Claro. A pesar de que en nuestra realidad como entidad cooperativa tenemos un alto sentido social, nos debemos para y estamos por la gente, teníamos nuestros temores y como cualquier otra empresa, y creo que es parte de la naturaleza a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Pero es importante destacar ese acompañamiento porque no solamente fue despertar en nosotros a lo interno una necesidad, sino también dónde íbamos a buscar los currículum. ¿Se oferta de igual manera o no se oferta de igual manera? ¿Cómo se hacen las entrevistas? ¿Los espacios físicos se tienen que acondicionar? ¿No se tienen que acondicionar? Entonces, de aquí, valioso y rescatable también ese acompañamiento que se da uno a uno con las empresas. Y yo creo que los temores tienen que dejarse para otros momentos. Hoy estamos viviendo esta realidad de Pedro, pero ¿quién dice que el día de mañana cualquier persona que se esté desempeñando en una empresa no vaya a vivir una situación que lo llegue a poner en otra condición, que no es con la que se le contrató inicialmente? Entonces, de ahí importante de esa sensibilidad humana, de esa apertura que las empresas tenemos que tener para despertar entre los pares u otras empresas la importancia de darle oportunidad a estas personas como Pedro, que insisto, y perdónenme que sea tan insistente en el tema, se le exige igual que a cualquiera, porque está en condición de dar un rendimiento de excelencia, ¿verdad? Y ese acompañamiento también debe ser fundamental con las personas que van a trabajar, claro, con el nuevo empleado o empleada. En el caso tuyo, Pedro, ¿cómo fue esa experiencia de enfrentarte a nuevos compañeros y compañeras que tal vez, igual que cualquiera, pueden tener cierto temor o incluso hasta prejuicios en torno a relacionarse con una persona con alguna discapacidad? No, de hecho que gracias a Dios, bueno, las personas son muy sociables, muy amigables, es un excelente equipo de trabajo con los que cuento y realmente no hay ninguna diferenciación entre ellos y yo. De igual manera, bueno, mi forma de ser es muy igual, muy amistosa y demás, entonces y la confianza está ahí. Realmente desde que inicié hasta la fecha me han apoyado montones, igual soy parte más del equipo y me han aceptado bien. Es importante aclarar que es muy diferente cuando vamos y capacitamos en la empresa. Claro, por supuesto, eso hace la diferencia. Y llega la persona en condición de discapacidad a cuando no existe esa capacitación. En la mayoría de lugares, ¿verdad?, que hemos estado en un hotel, parking, tantos lugares,
la mayoría de gente dice, yo pensaba que se les decía todavía discapacitados, yo pensaba que eran asexuados, yo pensaba que había que cuidarlo como un chiquito pequeño. Y cuando rompemos todo eso, cuando la persona llega, es totalmente otra actitud, eso por un lado. Y otro fenómeno lindísimo que se da es que se rompe con la ignorancia en el tema. Claro, entonces yo voy a una fiesta, estoy en una actividad social, yo, Magali o cualquier persona, y se da este efecto multiplicador de que no se llama discapacitado, es persona con... Y no, hemos venido pensando que no tienen capacidad, que no se enamoran, que no tienen derecho. Entonces, bueno, barreras actitudinales hay que romperlas, pero también es un asunto de mucha ignorancia en el tema, que hay que ir rompiendo a nivel país. Ahora, yo creo que también depende de la situación o del caso específico, ¿verdad? Porque cuando se dice que la empresa no tiene que invertir, y aquí poniéndome en la posición de contratante, ¿verdad? Según la necesidad o según el caso puntual, porque tal vez para traer a colación un ejemplo, una persona que tiene problemas de audición, por lo menos nosotros, yo no hablo por el resto de las empresas, tuvimos que acondicionar una serie de alertas para que en momentos de evacuación esta persona pueda tener conocimiento de que tiene que cumplir con el protocolo preestablecido. Entonces, sí hay una inversión, pero es una inversión que sin duda alguna enriquece porque se fortalece también el tema de la solidaridad entre compañeros, se da una capacitación previa, insisto, según el caso, al grupo al que vaya a incorporarse la persona, ¿verdad? Entonces, hay una sensibilidad y se despierta ese sentido de solidaridad riquísimo, ¿verdad? Sin que se caiga en el proteccionismo, en que se convierte en una carga ni cosa por el estilo. Pero sí sería importante entender, primero, bueno, el acompañamiento que ustedes ofrecen, ¿verdad? Pero también de que para la empresa sí representa una inversión mínima según los casos que se vayan a contratar, ¿verdad? Sí, Una Mirada también compartió la experiencia de Carolina Quesada, quien es la coordinadora de la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral de la Municipalidad de Belén. Ellos se han capacitado y han trabajado junto a las empresas privadas de la zona para brindarle oportunidades de empleo a las personas con alguna discapacidad que viven en el cantón. Vamos a ver la experiencia. Sin lugar a duda es la ley 7600 quien nos mueve, ¿verdad? Nosotros como municipalidad e institución pública semiautónoma pues tenemos incidencia directa en este tipo de legislación y por supuesto como gobierno local tenemos que brindar servicios accesibles y fomentar la accesibilidad y la equidad social en todas sus manifestaciones con nuestra comunidad. Afortunadamente el año pasado, 2014, PNUD, OIT y UNA nos seleccionaron dentro de los 5 gobiernos locales a nivel nacional para un plan piloto de las redes de gestión de intermediación de empleo para personas con discapacidad. Llevamos el proceso de formación de septiembre a noviembre y cerramos con un desayuno empresarial. Contamos con una participación de 57 personas aproximadamente, más de 20 empresas. El año pasado logramos la inserción de una persona con discapacidad auditiva como asistente administrativo en un buffet de abogados que queda en La Sabana, Expertis se llama la empresa. Y este año hemos logrado la colocación de 4 personas, que es algo altamente exitoso. Vamos muy de la mano con la dinámica económica, ¿verdad? Cuando nosotros decimos 4 colocaciones, para nosotros es un éxito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto incide directamente en la autoestima, en el empoderamiento y en la incorporación real a la económica del cantón, la economía del cantón de una persona con discapacidad. Este ejemplo de la Municipalidad de Belén pues nos demuestra una vez más que es posible trabajar con las y los colaboradores de una empresa o de una institución para que tengan una mejor actitud y realmente puedan tener una relación exitosa con un nuevo compañero o compañera que tiene alguna discapacidad. En Copeservidores pues ustedes lo han experimentado de una manera exitosa. Así es, y lo más importante es entender que estas personas pueden aportar desde su rol o función que se les asigne. Tenemos casos puntuales como el de Pedro, el de Jeffrey, otro compañero de tecnología de información, que están contratados para funciones no operativas y ellos como grandes profesionales que cumplieron con su currícula académica pues lo están demostrando. Entonces eso es importante, que también el empresario
abra la mentalidad y entienda de que estas personas no están únicamente capacitadas para funciones meramente operativas, ¿verdad? Que es lo que nosotros hemos venido dándole un giro diferente en Copeservidores al contratarlos para funciones profesionales como cualquier otro. Ahora, Pedro, la actitud también tiene que estar en la persona, ¿verdad? O sea, tener esa actitud positiva, todo va a estar bien, lo voy a hacer bien, voy a tener la formación, la capacitación que requiera, pero también tener esa actitud de lo voy a hacer bien y me voy a insertar de una manera positiva en la organización y no esperar que la organización y la gente se adapte a mis necesidades. ¿Es así? Sí, definitivamente. Desde el comienzo en mi hogar, o sea, nunca es una adaptación diferente, más bien yo me tenía que adaptar al medio. Eso también tiene que ver mucho con lo que es la parte socioeconómica, ¿verdad? Y de igual manera, yo siempre tenía la mentalidad, el pensamiento de que si yo no lucho por mis sueños, nadie más lo va a hacer por mí. De que los sueños son los míos, tal vez para otra persona no valgan como me valen para mí. Y que yo siempre, cuando llegué a la entrevista, yo le dije al jefe, le dije directamente, yo quiero venir aquí a aportar mi granito de arena. Antes de ingresar a laboral, yo decía, cuando estaba en la situación de desempleo, yo decía, yo no quiero estar en esta condición, sé que es duro, sé que es difícil, pero más duro, más difícil es darme por fracasado, de dejar todo tirado. Es más difícil aceptar la vida, ¿verdad? En el sentido de no superarme, en el sentido de quedarme ahí estancado. Y no, o sea, y desde cada día que me levanto, es un reto, es una motivación de dar lo mejor de mí mismo, de dar el granito de arena, ir una milla más. De igual manera cumplir con las metas que se me establecen, pues como decía, yo cumplo las metas igual, o sea, se me asigna lo mismo y saber que puedo hacerlo, saber de que estoy revolucionando, saber de que puedo cumplir ya mis sueños, eso obviamente me motiva, me inspira, ¿verdad? Y queda la semilla sembrada de que no hay imposible, no hay nada imposible en esta vida, de que si usted quiere un sueño lo puede alcanzar, siempre y cuando tenga perseverancia y ganas de seguir adelante. Perdón. Adelante. En una visita de seguimiento que hicimos a Copeservidores hace como unos 15 días, ¿verdad, Pedrito? Más o menos. Me decía el jefe inmediato de Pedro que él quiere clonar a Pedro. Sí, eso dicen. Eso dicen. Él quiere clonar a Pedro, ¿verdad? Entonces, en Walmart también nos quieren clonar. Walmart. Perdón, qué importante, de verdad, que eso, o sea, que eso nos lo digan a nosotros, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Sobre todo ellos, ¿verdad? Que son los que están el día a día demostrando esa capacidad, ese deseo de superación, dando todo lo que puedan, ¿verdad? Para poder demostrar y salir adelante, porque Pedro, conjuntamente con los otros 4 compañeros que lograron la inclusión laboral en Copeservidores, pues están haciendo precisamente el trillo para que puedan venir los demás, ¿verdad? Y la próxima semana, Dios mediante, tenemos otro proceso de reclutación dentro de la cooperativa. Entonces quiere decir que efectivamente se hizo un buen trabajo, ¿verdad? Que ellos están haciendo el 100% y son ellos los protagonistas de esta obra. Sí, algo importante, ¿verdad? Recordar es que cuando hablamos de personas con discapacidad, vemos, ¿verdad?, como un triángulo donde necesitamos la parte educativa, capacitando, ¿verdad?, por competencias, creando habilidades, al empresario o la empresa, institución, llámese pública o privada, dando las oportunidades y el elemento familia, apoyando el proceso. Puede ser que él tenga una muy buena formación en su colegio, esté listo, tenga todas las habilidades para desempeñarse exitosamente, pero no tiene la oportunidad de Copeservidores que le da, ¿verdad?, esa posibilidad, o de cualquier otra empresa. A veces tenemos el muchacho preparado, tenemos a la empresa y la familia no da el permiso, porque es un muchacho con un compromiso intelectual que requiere el apoyo familiar de trasladarse, en fin. Y a veces tenemos todo, pero es el propio muchacho que no se la cree, ¿verdad? En un curso que ahorita está apoyando el Consejo a la Persona Joven en habilidades blandas, el primer punto que trabajamos con los muchachos, Maribel, es que ellos se la crean, de que pueden salir adelante, de que son personas valiosas. Ellos mismos dicen, estamos cansados que nos cierren las puertas en nuestra propia cara, estamos cansados de que nos prometan una llamada que nunca llegó. Entonces, el devolvernos un poco con ellos
y primero créaselo, usted es una persona que vale. Tenemos muchas experiencias de gente que les dan un trabajo, vaya a un salón de belleza y ayúdeme a juntar pelo. Y le estoy haciendo el favor a la familia de tenerlo ahí o de tenerla ahí. No, es que no necesitamos un trabajo, necesitamos un empleo donde haya una remuneración por lo que hago. No se conforme con ir a ayudar y que al final le digan hasta luego y muchas gracias. Usted merece un trabajo con todas las garantías de ley. Y es que en ese creérsela hay que empezar desde la primera infancia, hay que empezar en el hogar, en la comunidad y por supuesto en el sistema educativo. El proceso de inserción laboral hemos llegado a la conclusión que empieza desde que se nace. Exactamente, de eso vamos a hablar después de la pausa. Vamos a una pausa de una mirada y ya volvemos. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Continúa usted en Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema del empleo en personas con alguna discapacidad. Hemos mencionado varios factores que son fundamentales en este tema. Pedro, quería abordar con vos específicamente el tema de la importancia que tiene en esa receta para el éxito, por llamarlo de alguna forma, la actitud de la familia, ¿verdad? De no caer en la sobreprotección de la persona con alguna discapacidad y también del centro educativo, ¿verdad? De no tratar a la persona de manera diferente o también asumir el rol sobreprotector que se asume a veces en las familias y en las comunidades y en las escuelas. Eso es muy importante. Sí, claro, efectivamente, el hecho de que a una persona la esfuercen y la pongan, ¿verdad? Que desempeñe las mismas funciones que los demás, hace que la persona salga de su zona de confort y se comprometa a sí misma a superarse. Lógico, no va a ser sencillo al principio, lógico, va a tener tropezones, pero es la única manera como uno aprende en la vida. En mi caso, digamos, en mi familia siempre fue así, desde las tareas hogareñas, de lavar, de hacer, cocinar y demás, ¿verdad? Siempre igual se me exigió, igual que a los demás, y volvemos a lo mismo, o sea, es el hecho de que la persona salga de la zona de confort y la confronten a que, ahora sí, haga usted, con la ayuda, pero haga usted de su parte, que no todos se lo dejen en bandeja de plata, que no todos se le den ahí servido. De igual manera, a nivel de educación, ¿verdad? También dar a entender a la educación, al sistema educativo, de que la persona igual tiene las mismas facilidades, las mismas capacidades de aprender y demás. En mi caso, y de igual manera vuelvo a retomar, más que todo, más que por el medio, es de uno mismo, de salir adelante, de superarse, de cuántas ganas tiene usted de ser diferente, de que si lo sueña y con qué anhelo lo sueña. Y hablando de gente que sueña con hacer las cosas bien y superarse, la empresa MECO tiene a 9 personas con alguna discapacidad trabajando en sus planteles. Las experiencias han sido muy positivas. Según Joana Cerdas, directora de la Fundación MECO, desean colaborar con la capacitación a las empresas para que haya más inclusividad y más trato humano con las personas que tienen alguna discapacidad. Es una población a la que nosotros ya veníamos identificando desde hace tiempos como una de las poblaciones con más necesidad por ser atendidas. En realidad ninguna empresa privada está haciendo alguna acción afirmativa hacia esta población, entonces lo vimos como una necesidad que podíamos abarcar. Decidimos empezar con un programa de inclusión laboral donde pudiéramos desde la empresa constructora MECO, quien financia la fundación, poder involucrarlos en un programa de inclusión laboral. Y iniciamos con la contratación de una persona con discapacidad en uno de los puestos que se estaba ocupando en la empresa
y hasta la fecha ya se han contratado 9 personas en diferentes departamentos, siempre bajo el modelo de competencias, o sea que MECO se contrata por las habilidades o las capacidades de las personas y no por su discapacidad. En realidad ha sido una experiencia muy positiva, no solo para las personas con discapacidad, que obviamente es un cambio de vida porque en la gran mayoría te vas a encontrar que les cuesta muchísimo encontrar oportunidades de empleo de calidad, pero el mayor impacto lo hemos visto precisamente en sus equipos de trabajo, donde evidentemente mejora el tema de clima laboral, hay un mayor compromiso, inclusive hemos visto cómo se promueve la creatividad entre los compañeros al identificar como necesidades y de ellos mismos buscar soluciones o posibles ajustes al puesto o al mismo equipo, ¿verdad? Entonces vemos equipos de trabajo más humanos, más comprometidos y eso pues siempre favorece a la empresa con una mayor productividad y sobre todo una identidad de empresa como una empresa más humana. Y no solo en MECO, ¿verdad? Sino en todas las empresas privadas que quieran adoptar este modelo, que es el que promueve la fundación, ¿verdad? No queremos dejarnos esa experiencia en MECO como solo para nosotros, sino más bien compartirla con otras empresas privadas que quieran seguir este paso y convertirse en empresas inclusivas, ¿verdad? Que no solo atendamos un problema país, que es el desempleo de personas con discapacidad, sino que promovamos la construcción de empresas más diversas y respetuosas de las diferencias. Nos quedan 5 minutos del programa. Quiero que, por favor, de forma breve nos compartan un poco la experiencia de las instituciones que ustedes representan en torno a este tema, como una especie de mensaje para la población costarricense, pero sobre todo para los empleadores, para que tengan una mayor sensibilidad en este tema, para que finalmente, al final, pues, Pedro nos dé un mensaje para la gente con alguna discapacidad. Bueno, como parte de la Universidad Nacional trabajamos actualmente un proyecto que se llama Redes Locales de Intermediación para el Empleo de Personas con Discapacidad y lo que deseamos en el proyecto con un plan piloto del Ministerio de Trabajo, PNUD y OIT es devolverle a los gobiernos locales la posibilidad de, a través de redes locales de intermediación, tener la viabilidad de ejercer procesos más factibles para la población o el cantón de personas con discapacidad. Precisamente en esta iniciativa estamos trabajando con MECO, ¿verdad? Estamos preparando a las cámaras de comercio de cada cantón. Empezamos con Pocosí, Belén, Alajuela, Heredia. Y entonces, bueno, el llamado es para las empresas precisamente a que se atrevan, que lo vean como un valor agregado, que no se van a arrepentir y que lo más hermoso de todo esto es que se transforma la vida de las personas con esta posibilidad. Para el Ministerio de Trabajo siempre será un gusto y un placer dar su servicio, colaborar en todo el acompañamiento que así lo requiera el empleador, que no tengan temor, que el empleador no sienta temor, no sienta angustia, que no crea que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es solamente inspección, ¿verdad? Sino que efectivamente es toda la parte de servicio social. Entonces, que se sienta acompañado, que no tenga temores, que se eche el agua, ¿verdad? Que asuma el reto precisamente de hacer la contratación en un nivel de éxito, tanto para la empresa como para el mismo ministerio. Así que los motivo y los insto, al igual que Copeservidores y muchas empresas más que están con nosotros, a darse ese chance de conocer esa experiencia y de mejorar ese clima organizacional dentro de sus empresas. Bueno, nosotros como empresa que a hoy cuenta con compañeros y compañeras bajo esta condición, invitar a todas las empresas público-privadas que existen en el país a que también lo hagan, pero de una manera genuina, que no lo hagan como una moda, sino de una manera genuina, por convicción, como lo hemos venido desarrollando nosotros, porque esa es la realidad de Copeservidores, y que sin duda alguna invertir en su capital humano, que es el recurso más valioso de toda empresa, es el mejor rédito que se puede tener para el cumplimiento de todas sus obligaciones y de sus metas. Tenemos el caso de Pedro, pero existen otros casos que a hoy por tiempo tal vez no podemos mencionar, en donde estamos altamente contentos de la decisión que se tomó por los resultados que estamos teniendo en esta relación ganar-ganar.
Pedro, tu mensaje para la comunidad nacional y sobre todo para las personas que tienen alguna discapacidad. Más que todo, que lo anhelen, que lo sueñen, con hambre, con desespero, que lo pongan en una balanza, qué es lo que quieren y qué es la vida que están llevando. No es fácil, es duro, lleva su proceso, pero al final van a ver el logro, van a ver la lucha, van a ver ahí la recompensa de todos los frutos, ¿verdad?, de la persistencia. Y invitar a las demás empresas, entidades, ¿verdad?, que abran esa oportunidad de que permitan que las personas den y demuestren que ellos pueden hacerlo. Sí, definitivamente el asunto es querer hacerlo, ¿verdad? Podemos hacerlo, podemos hacer la diferencia desde todos los ámbitos donde nosotros nos movemos, pero sobre todo en el hogar, en los centros educativos, en las comunidades, ¿verdad? Impulsar a todas las personas, independientemente de cuáles necesidades tienen, a trabajar por cumplir sus sueños. Y de verdad, Pedro, ha sido un gusto contar con tu compañía. Creo que va a ser un gran ejemplo para muchas personas y te deseamos lo mejor, que salgas adelante y logres todos sus sueños, porque acuérdense que el cielo es el límite, como dicen por ahí. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y a ustedes por compartir con Una Mirada esta linda historia. Esperamos que les sirva de motivación para buscar cumplir sus sueños, como nos dice Pedro. Puede buscar más información sobre Una Mirada en www.una.ac.cr. Muchas gracias y lo esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.